Buenas tardes, ¿cómo estás? O casi buenas noches, no sé en qué horario estás mirando de pronto esta transmisión, pero bueno, estamos acá con José tratando de llevar adelante una tarea más que los miércoles nos convoca y que la verdad que hacemos con mucha pasión, que tiene que ver con estos conversatorios informales de los cuales te hacemos parte a vos. Así que te damos la bienvenida a este espacio. Si tenés ahí la posibilidad de usar el chat, usalo porque estamos tratando de interactuar desde este lugar. Y queremos hacerlo hoy con un tema que, tratando de antemano la posibilidad de charlar algunos temas con ustedes y hacerlo primero, obviamente entre nosotros primero, nos pareció bien traer a cuentas algo que tiene que ver con una palabra que le da dirección a este año, que es la palabra profética que nosotros tomamos de cabecera de parte del pastor Carlos Raida. Y nos pasó algo interesante. Cuando mirábamos la palabra, cuando tratábamos de tomar nota de lo que significaba el 2021 para nosotros, nos dimos cuenta, creo, de tres cosas. La palabra profética de este año, obviamente, tiene un cumplimiento cierto, con una particularidad. No teníamos que ir detrás de la palabra para que se cumpliera, no teníamos que ser parte del cumplimiento de la palabra en cuanto a modificar la dirección de algunas cosas de nuestra vida. La segunda es que mirando la palabra profética de este año, tiene continuación o es parte de la del 2020. Y una tercera cosa que nos llamó la atención es que quien estaba dando la palabra, o sea, si vas al video la encontrás, para Iglesia del Centro, palabra profética y demás, pasó por una prueba de salud y de vida que va casi en contra de lo que él estaba predicando. No sabemos, esto es una subjetividad que no tiene asidero porque no sabemos qué trato de Dios había detrás de lo que el pastor Carlos estaba viviendo. Que por las dudas, si no lo sabes, tuvo COVID y Dios lo sostuvo milagrosamente en medio de un episodio de muerte. Lo rescató de la muerte. Después habrá un testimonio de eso, porque sabemos en la intimidad que él tiene un trato de Dios con esto. ¿Por qué te traemos todo este resumen a la mesa? Porque esto nos generó un montón de preguntas que, queremos de alguna manera compartirlas con ustedes y queremos que nos ayuden a pensar algunas situaciones que me parece vinieron a la mesa porque la primera palabra de alguna manera pretende, vos corregime José, pretende preparar a la iglesia para lo que se viene. La segunda quiere parar a la iglesia en una postura espiritual correcta para sostenerse en lo que estamos viviendo. Y de pronto tenemos una iglesia que está funcionando virtualmente por fuera de lo que parecería ser la idea que tuvimos siempre de cuerpo y de comunidad. Con algunas cosas. Estamos viviendo en nuestras propias vidas algunas cosas que fueron dichas con anterioridad, pero que tendrían que ser vividas, algunas de ellas, por personas que no conocen a Dios, no por los cristianos. Y ahí hay una balanza que nos ayuda o nos tiene que ayudar a pensar cuánto de la palabra de Dios se cumplió en nosotros, cuánto no, y obviamente, ¿por qué? Y ahí tenemos un gran problema para la charla de hoy, que no sé cómo viene la hora, si la vamos a agotar o no, hoy o no, eso veremos después. ¿Recordamos un poco algunas cosas? Sí. Primero le hemos puesto a esta charla el diario del lunes, porque en realidad cuando uno habla y hace referencia al diario del lunes, está analizando los hechos cuando los hechos ya han acontecido, ¿sí? Entonces, es muy fácil eso. Claro, entonces uno se da vuelta, mira hacia el domingo, ¿no? O hacia la semana que pasó y dice, pasó esto, por esto. O sea, el diario del lunes es un análisis con las cosas caducadas. Obviamente que la pandemia no terminó, y lejos está por ahí a lo mejor de terminar en algunos aspectos, y me parece que el análisis también tiene un aporte limitado desde ese punto de vista. Por otro lado, ¿por qué nos basamos en las profecías de la Iglesia del Centro del año pasado y de este año? Por dos cuestiones. Nosotros tomamos esa palabra profética de mi pastor Carlos Braida y de la Iglesia del Centro como una iglesia de modelo a seguir, precisamente por una cuestión de autoridad. Nosotros creemos en la paternidad espiritual y desde ese punto de vista nosotros anclamos un poco lo direccional que nosotros tenemos. O sea, no somos un ente suelto acá en la ciudad que,
nosotros no le tenemos que rendir ni cuenta ni pleitesía a la Iglesia del Centro, ni mucho menos, pero sí reconocemos la autoridad espiritual que ellos han tenido con respecto a lo referente, en lo personal con mi pastor y en lo comunitario con lo que es la Iglesia del Centro. Con sus dones inclusive, sí, claro. Ayudándonos a nosotros inclusive en algún momento a trabajar el crecimiento, el desarrollo de la Iglesia, incluso las compras de este lugar, bueno, o sea, a través de los distintos ministerios y dones que la Iglesia del Centro tiene y la gente que trabaja en la Iglesia del Centro, nosotros hemos recibido eso. Como también nosotros como Iglesia hemos honrado a la Iglesia del Centro, aún con aporte, con un montón de cosas que nadie nos pidió, pero que sí nosotros consideramos que era un tema de honra. Dicho esto, vamos al diario del lunes, en donde cuando uno mira hacia atrás, encuentra que ese 1 de enero del año 2020, el pastor Carlos, entre otras cosas, dice, viene una gran oscuridad sobre la humanidad. Dicho el 1 de enero del 2020, que acabábamos de brindar y decir que Dios te dé el mejor de los años, que Dios te bendiga, un próspero año nuevo, uno no toma eso de una manera tan literal, porque de última vendrá una gran oscuridad sobre la humanidad. Y uno dice, y sí, ya estábamos en oscuridad. Alguien apagó la luz en algún momento y la verdad que las cosas están mal en el mundo. Nunca nadie imaginó lo que iba a venir. De hecho, tuvimos que ir al diccionario a ver lo que era pandemia, porque sabíamos de epidemias, sabíamos de endemias, de algunas cuestiones de ahí nomás, pero pandemia... ¿Me entendés? Históricamente habíamos escuchado acerca de la fiebre amarilla, de la peste bubónica y todo eso, pero eso de la Edad Media. Y ahí descubrimos que hubo varias pandemias inclusive sobre la Tierra del año 300 después de Cristo para adelante. Creo que se tiene registro de 4 o 5. Digo porque no estaban en la mente nuestra. Está bien, el mundo era más chico. Totalmente de acuerdo. Habitado, o lo que hoy sería una endemia en algún lugar, que afecta a 3, 4, 5 países, para esa época la pandemia, ¿sí? Claro. Ahora, también, por ejemplo, cuando vamos a las plagas de Egipto, en un lugar que era la cosmópolis y la metrópolis de la época, que te cayeran ranas del cielo, que de moscas todas juntas y todo eso, también era una pandemia, la gente se moría a través de esas circunstancias. Claro, limitado a un espacio geográfico y en el tiempo totalmente distinto a lo que estamos viviendo como pandemia. Entonces, pensar en eso, en que esa palabra iba a traer una complicación de tipo mundial, no entraba en la mente de cada uno de nosotros. Y creo que también, como toda pandemia, no estás preparado para eso. Claro, no había un referente previo, aparte no. Estábamos hablando de una sombra negra, no estábamos hablando del tamaño, no estábamos hablando de la característica, de la genética de esa sombra. Todos pensamos en una cuestión económica. Casi económica. Se derrumbarían los mercados, alguna que otra guerra que se podría agudizar, alguna crisis con el petróleo, lo que uno está pensando y ve que se viene deteriorando. Ahora, las pandemias... Está estudiado que aparecen más o menos cada 100 años y duran 3. Sí. Con idas y vueltas en esto, ¿no? Se nos está cumpliendo de alguna manera para lo que es la característica de... Entonces, cada 2 o 3 generaciones aparece una pandemia a resolver. Profetizado está, bíblico es, sí. Y científicamente comprobado. Totalmente. Y qué interesante esto que vos planteabas de paternidades. Y lo quiero llevar al rol del profeta, ¿no? La idea de poder pesar los espíritus. Digo porque muchas veces tenés ofertas por todos lados, sobre todo desde lo que se ha desarrollado Internet, y la propuesta de iglesia virtual, ¿sí? Y esto de pesar los espíritus nos pone en un lugar, o le da un lugar de autoridad a la persona que desde su rol está teniendo una palabra direccionada por Dios cabalmente como fue esta. Nunca más profunda y cierta la palabra como la del 2020, no porque las anteriores... La del 2019, entre otras, si no me estoy equivocando, hablaba de el martillo que horada la piedra.
O sea, el repiqueteo continuo con respecto a enseñar, a adoctrinar y parar a la gente, darle la fortaleza y la forma que la iglesia debe tener. Casi que no lo hubiéramos precisado. Pero a ver, ¿se entiende? Sí, claro. Ahora, si nosotros estuviésemos sujetos a esto que vos decís, porque a ver, vos abrís internet y tenés portales que te van a dar una palabra profética cada hora. Entonces vos decís, pero, a ver, ¿cómo es el tema? Ahora, ¿estamos en contra de la profecía? No. No, claro que no. Estamos en contra de lo que no es autoridad. Cuando alguien está fuera de autoridad, cuando alguien está fuera de la obediencia a quien referirse, uno toma cualquier cosa y cualquier cosa genera cualquier cosa. Bueno, porque no hay un asidero. Y habría que hacerse cargo de algunas cosas que sí tenemos que levantar para ponerlas en el lugar correcto y aprender. Creo que nunca fue, ni lo será, como parte del ADN de esta iglesia, el levantar cosas que se hicieron mal para juicio. ¿Sí? Queda claro. No, a ver, sino para aprender. Porque por un momento la vacuna, gracias a Dios tenemos las 2 dosis, nosotros nos tocó tenerla, y yo no creo tener un chip dentro de mi cuerpo, ¿sí? No creo de pronto... Ni el anticristo adentro. Ni el anticristo, ni creo ser parte de una generación que ha sido esterilizada, ni algunas cosas por el estilo. De pronto, bueno, había algunos conceptos que hablaban de el final del tiempo, se cumplió el último segundo del último minuto de la última hora, todavía estamos vivos. Mañana puede ser, es más, vos estás escuchando esto ahora y puede ser que estés en el último segundo, del último minuto, del último tiempo, no solo de tu vida, pero también del fin del mundo, porque está dicho sí, pero no ha sido revelado. Ahora, nosotros no tenemos que estar viviendo esas alternativas como una expectativa de vida. A ver, algunas profecías que han surgido, porque también ocurrió esto, ante lo abrumador de la situación y lo desconocido de lo que era una pandemia, le echaron la culpa al diablo, le echaron la culpa a medio mundo, y también, entre otras cosas, diciendo, bueno, se terminó, Cristo viene. Incluso algunos pusieron fecha para cuando venía el Señor. A ver, está todo bien. San Pablo dice que yo debo pesar la profecía, la debo pasar por la Biblia, debo analizarla, no tomarla así como que, ay, mirá lo que dijo el profeta, para noviembre viene el Señor. La Biblia dice que no sabemos ni el día ni la hora. Hay algún pillo que te dice, es cierto, la Biblia dice que ni el día ni la hora, pero no dice el mes. Bueno, listo, pesar los espíritus cuando suelten palabras sobre tu vida, lo que estábamos hablando. Cuando alguien quiere sostener eso para darle autoridad a la profecía, dejó de serla, dejó de tenerla. Claro. Ahora, sí es cierto, ¿Cristo va a venir? Sí va a venir. ¿Va a venir a traer una pandemia? No lo dice. Sí, Mateo 24 dice que habrá peste, habrá guerra, rumores de guerra. Bueno, desde que Cristo se fue al cielo, que tenemos peste, guerra, rumores de guerra y tenemos todo. Che, la luna se va a poner en rojo, en sangre, y el sol... A ver, sí, ya ha pasado y está científicamente y astronómicamente comprobado que eso va a pasar más de una vez. Bueno, ahora parece que pasó cerca nuestro, o está por pasar, o algo por el estilo, un asteroide grande como la capital federal. Bueno, ¿y? No, va a pasar cerca, entre la luna y nosotros. ¿Y? Bueno, pero cuando dé la vuelta no puede invocar. A ver... sí, mira, es más, ni lo vamos a saber. Y poder entender que la tierra está viva porque la sostiene el espíritu de vida de Dios que la está sosteniendo en su mano. Bueno, la tierra se tendría que haber consumido por lo que la composición que se cree que tiene. Se tenía que haber consumido hace cientos de miles de años, o está preparada para vivir quién sabe cuántos miles de años más, pero tiene fin, tiene caducidad. Y hay algo que, a ver, solamente porque vino el caso, pero yo leo ciertos autores, vos sabés que tengo algunos amigos que son complicados, y escriben raro, no hablan de historia, hablan de historicidad. Es la historia que está impactando mi vida hoy. O sea, lo que pasó allá lejos sigue teniendo impacto. La historicidad habla de un hecho que tiene vigencia hasta el día de hoy. El diario del lunes. Ponele que sí, lo forma de alguna manera. Pero yo tengo una postura que acomoda muchas cosas, ¿sí? Las hace más fáciles, pero yo creo que Cristo está viniendo. No solamente va a volver el día que está establecido en el cielo. Cristo está viniendo, el día que Él se fue empezó a volver. Pero dice que Él retarda su venida por amor a los que todavía no han conocido su nombre. No sé por qué terminamos acá,
Pero, a ver, tené la certeza de que Cristo viene. Y vos que estás en Cristo, en el mejor de los casos, volverás con Él a la gloria eterna, ¿sí? Déjame ser romántico en este lugar. Y nada más que eso. Ahora, por supuesto, todo lo que está pasando es parte de los últimos tiempos. Y lo que no, quizás no alcancemos a ver, por misericordia de Él. A ver, que nosotros nos hayamos dado cuenta, Cristo no ha venido. Y si no ha venido, algunos sí se fueron con Él, a través de esta pandemia. Algunos queridos incluso se han ido con Él. Digo, entonces acá el tema es si estoy preparado para irme con Él. ¿Sí? La Biblia dice que nuestros días, que los días del hombre están contados sobre la tierra. Entonces, a ver, más allá de la venida de Cristo como fecha confirmada, mejor dicho, como hecho confirmado a ser realizado, está lo otro, que la gente nace y se muere. ¿Sí? Sí. Entonces yo tengo que estar preparado para que venga dentro de 10 minutos. Y ahí me gustaría para el chat dejar una pregunta que por favor sería bueno que la tomes ahí, a ver, agendala. ¿Tenés seguridad de salvación para tu vida? Es una vieja pregunta retórica de seminario, te diría, pero que tiene la vigencia trascendental para los destinos de nuestra vida, más allá de esta vida que tenemos hoy. Lo que algún pastor amigo habla del otro lado de la eternidad. ¿Tenés seguridad de salvación para tu vida? Porque eso le da sentido a la charla que estamos teniendo hoy. Obviamente desde este lugar te invitamos a que vos te acerques como nunca a Cristo, como tu Señor y tu Salvador. El fin de esta charla no era evangelística, pero a ver, si tenemos que anclar algunos conceptos que sean claros, replanteate tu seguridad de salvación. Y ya que lo planteamos, algo que viene de la palabra del 2020, porque vamos a entrar al 2021 también ahora, pero algo que viene del 2020, dice que iba a haber en el 2020 una frontera abismal entre la gente de fe y la gente sin fe. Y yo creo que el encierro generó un montón de historias. Sí, claro. Despertó un montón de cosas que estaba dormida, para mal y para bien, y en algunas personas lo llevó a crisis de vida y crisis de salud. Porque no pudieron entender que hacían encerradas en una habitación, en una casa, aún con gente que había compartido toda una vida, pero de pronto estar frente, los matrimonios, por ejemplo, con todos los problemas que tuvieron, estar enfrente de una persona con la cual tienen años de vida y no saber qué decirse. Y esas crisis vinieron de la mano de esa frontera que separaba a la fe y a la no fe, los que tienen a Dios y los que no lo tienen. Ahora, ahí de pronto hay una relación con la palabra del 2021. No sé si querés podemos referir algunas cosas más de la primera palabra, porque creo que nos estaba preparando para el 2021. A ver, una iglesia que tenía que, como nunca, practicar la idea de comunidad. Vendrá una gran oscuridad sobre la tierra. Pregunta, de entrada para analizar eso, dijimos, bueno, andás a ver, debe ser, o sea, la duda. Esa duda es la oscuridad misma. Cuando yo entro a un cuarto y la luz no está encendida, entro a tientas. La incertidumbre. Calculo que acá está la cama, que acá está la repisa, que acá está tal cosa, y entro esquivando lo que supuestamente está. Esa fue la idea en la cual entramos en el 2020. Debe haber ser un tema político, alguna guerrita, alguna historia de esta que va a pasar. Bueno, no. A ver, la oscuridad nos llevó a tropezarnos con algo que estaba puesto. Alguien lo puso en el medio y no lo vimos y nos dimos con él. Entonces, digo, la pandemia fue algo que apareció en un momento en donde no vimos lo que había de venir. Y acá, si me permitís, vuelvo un cachito atrás. Cuando a cada uno de nosotros en algún momento aquel que nos evangelizó nos dijo, ¿querés aceptar a Cristo como el Señor de tu vida y el Salvador? ¿Hay que pagar algo? No, sí, lo acepto. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro. Y eso fue algo directamente nominal, ¿sí? La pregunta es, a esta altura de las circunstancias, vos decís, esta oscuridad nos llevó a encontrarnos con que vivo con una persona que no conocía, que no sé de qué hablarle, que me molestan ciertas actitudes, estar todo el día con ella es difícil. A ver, qué interesante. Digo, el Señor, el que vos aceptaste como Señor de tu vida, ¿es el Señor de tu matrimonio? Porque la oscuridad... ¿Estás por tirar otra pregunta? Sí. La segunda pregunta es,
Él es el Señor de tu vida y el Salvador. Salvador porque lo creo. Creo que la palabra del Señor dice que Él me dio una vida eterna, ya preparó lugares para mí desde antes de la creación del mundo, bla, 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 bla. O sea, yo creo que voy a ir al cielo y voy a estar con Él. ¿Sí? Él es mi Salvador. Ahora, a los fines de la pandemia, aparecieron también, además de problemas matrimoniales, como tocamos puntualmente, problemas, por ejemplo, de tipo psicológico, anímico, mental, donde la gente se desequilibró. ¿Sí? Hablamos de adicciones. Las adicciones tuvieron una adicción social en donde la cosa se aplanó, donde ni siquiera tenías posibilidades a veces de acceder a ciertas cuestiones. Adicciones al trabajo que se cortaron porque no se podía ir al trabajo. La abstinencia trajo la complicación. Y entonces, la misma abstinencia del consumismo. Está bien. La idea de gratificarme con algo que quiero comprar. Cambiar el auto, cuando hay gente que tuvo que cambiar la batería porque no lo pudo poner en marcha por meses. Claro. O sea, ni siquiera eso, no tengo gratificación. Entonces, si yo tengo un desequilibrio de tipo emocional o mental, mi pregunta es, ¿voy al Señor de mi vida en el silencio de mi cuarto porque estoy obligado a no salir? Porque estoy obligado a estar en un espacio específico, estoy dispuesto a que Él me trabaje, me cuide, me sostenga, sea mi consolador, sea mi ayudador, o voy a internet a ver si alguien me dice algo de lo que está pasando afuera. Un gurú, por ejemplo, que sería la situación resuelta por un tercero, la voz de tercero. O el pastor, o el profeta, o el apóstol tanto. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, en esto de la oscuridad que se venía, ¿qué tanta luz teníamos nosotros? O en el mejor de los casos, empatizando con la profecía del 2021, ¿qué camino estoy transitando, que ya conocido, qué espacio de mi vida ya he conocido antes? La Biblia dice que la falta de conocimiento... por falta de conocimiento perece mi pueblo. O sea, a ver, trae un problemita la falta de conocimiento. Vuelvo al ejemplo anterior. Si vos en una habitación no conocida por antes entras, lo más probable es que la falta de conocimiento del lugar te lleve a golpearte con todos los muebles que hay. Ahora, en tu habitación, en donde vas todos los días y la conoces de memoria, vos metés la mano en el placar y sacás el pullover verde sin verlo, porque sabés que está ahí. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre el conocimiento y el desconocimiento hace que en la oscuridad navegues o no. Bien. Volviendo a la plaga de Egipto, el pueblo de Israel sabía que iban a venir esas plagas. Cuando empezaron a caer las plagas, se quedaron tranquilos. Dios estaba en control a pesar de la mortandad. O sea, estamos hablando de lo que venía, lo que iba a venir. Porque después tenemos que hacernos el planteo, ¿cómo atajé todo lo que supuestamente estaba ya profetizado sobre mí? Hago toda esta historia porque a muchos los sorprendió dentro de la iglesia. Decir, ¡ey! ¿Qué pasó? El diablo está contra nosotros. ¿En serio? Porque, a ver, muchas de las cosas que ocurrieron pareciera ser que las mandó el diablo por lo malas. ¿Sí? La pregunta es, ¿será que yo, a pesar de que dije que Jesucristo es mi Señor, de que venía a la iglesia y de todo lo demás, todo lo que el Evangelio tiene que ver en cuanto a reglas de fe y práctica, no están en mi vida? Cuando viene la oscuridad, no sé para dónde ir, porque la verdad, podríamos ir a otro tema, no oro lo que tengo que orar, no, claro. O sea, lo único que hago es venir al culto el domingo como si fuera misa, a cumplir, pero cuando vino el sogazo, uno dice, ¿y ahora qué? ¿De dónde me agarro? Bueno, de todo lo que te dijimos antes, si no tuviste intimidad con el Señor, ahora estás solo, no sabes cómo relacionarte con Él. Ay, cómo me gustaría tener una Biblia. En el medio de la oscuridad no la tenés, no la podés leer. Entonces digo, a ver, hay un montón de cuestiones que nos encontraron en la gran inseguridad de nuestra vida, porque teníamos los mismos referentes que tiene la gente que no viene el domingo al culto, que nunca aceptó a Cristo como Señor y Salvador, y que también está, y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, si no viene la vacuna o el barbijo, y estoy al horno. ¿Sí? Ahí viene, creo que una tercera pregunta, que me parece que tenía que ver con esta iglesia, desde aquella palabra, ¿no? Esta iglesia que de pronto sos vos que estás del otro lado en este momento, ciertamente, nosotros que te acompañamos desde acá, que de pronto a raíz
de lo que estaba viviendo la sociedad, iba a tener un amor que iba a provocar un servicio de dar a conocer al Dios que te sostenía. Eso es evangelizar. A ver, ¿qué le dirías? ¿Cuáles serían tus palabras de evangelizadora para una persona que está totalmente quebrada? Creo que es el lugar para evangelizar más simple del mundo. A alguien que tiene la vida rota, quebrada, sujeta a un montón de padecimientos, vos le llevas a Cristo, que es la solución para todos sus problemas. La gran pregunta es, la tercera, ¿Cristo es la solución para todos tus problemas? ¿Me permito hacer esa pregunta? ¿Es la solución para todos mis problemas? Porque a lo mejor le entregué algunos problemas de salud, porque ciertamente no tengo otra, y Cristo me lo soluciona. Me soluciona algunos espacios en donde decido seguir con la persona que está a mi lado, ¿sí? Pero no le entrego ciertas áreas de mi economía, porque si yo no hago, para zafar de esta nube negra, no hago algunos cambios en mi economía más rápido, con algunas trampitas, me come la corriente. Ahora, creo que era la cuarta o la quinta cosa profetizada en esa palabra, era que la iglesia, el pueblo de Dios, bajo estos preceptos, iba a prosperar. ¿Sí? Y no voy a levantar una pregunta ahí, porque hemos establecido que la prosperidad estaba garantizada por todo lo demás. Ahora, ¿Dios es el Dios de tus detalles? Ahí está, el Dios de los detalles. ¿Viste? Yo me levanto y le creo al periodista que me informa desde la radio y me dice cómo va a estar el día para mí, o ya estuve en ese proceso que no sé qué será la adoración. A ver, para definirla como un altar en mi casa, ¿cómo será mi altar de adoración? Mientras me levanto y me estoy poniendo la zapatilla y no me entra la media y estoy ahí renegando, le digo, Señor... Señal de que estás dormido. Pero no le puedo decir, Señor, ¿cómo estará el día para mí hoy? ¿Cómo será mi día? Escucho ruidos en la calle, los autos andan, maquinaria que se mueve, bocina. ¿Y cómo será mi día? Porque el periodista que me acaba de despertar con la radio me dice que hoy otra vez vamos a tener problemas. ¿Y ese es mi día? Porque no importa si hoy particularmente estamos dentro de una semana de neblina, lluvias, unos pronósticos raros, yo tengo que tener interiormente un sol que me promueva a hacer cosas. Bueno, ahí está el señorío de Cristo. A ver, es interesante. Estamos hablando del 2020, ¿eh? Estamos hablando del 2020. Es interesante esto. Yo me despierto a la mañana, escucho o veo el noticiero y me dice, a las 11 de la mañana, chubascos en Tandil. Y la temperatura va a ser de 12,3 grados, ¿sí? Y voy a decir, ay, me voy a llevar el pulovercito, me voy a llevar el paraguas, qué sé yo cuánto. 11 de la mañana, un sol radiante. Y voy a decir, ¿será posible? O sea, me vine con el paraguas, mirá el sol que hace. Nos preparamos para ese diagnóstico hipotético, dicho por un hombre que en teoría sabe. Pero nunca le di gracias a Dios por una realidad que fue cuando tomé el mate o el café y pude ponerle hierba dentro y decirle, gracias Padre por la provisión de esto, porque hoy puedo desayunar en mi casa, tranquilo. Gracias porque esto existe. Los chubascos no sé, están pronosticados. Esto es realidad. Vos sos el Señor de mi economía. La Biblia dice que vos sos Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Y Jehová mi proveedor esta mañana proveyó. Ahora, lo que dice el Señor del pronóstico del clima, y no sé. A ver, déjame ¿Por llevar... qué le creo a Él y me voy con el paraguas y no le agradezco acá a mi Señor que sí ya me lo dio? Es interesante. El Señor de los detalles. ¿No es esto también mi altar de adoración? Darle gracias por este café, darle gracias porque si va a llover estoy a cubierto, darle gracias porque hoy no tengo fiebre. Ey, ¿Vos no crees que detalles. del otro lado de la mesa está Jesús sentado allí? Sí, bueno, yo sí. Bueno, ¿me entendés? Sí, usted es muy místico. Sí, usted está grande, usted ya derrapa con algunas cosas. Yo he tomado, hace un tiempo atrás le dije a la congregación que Dios me estaba despertando de madrugada para orar. ¿Sí? ¿Saben qué? Yo tomé ese compromiso aún delante de la congregación cuando lo confesé. ¿Sí? Entonces, usted me pregunta hoy, ¿usted se despierta a orar a la madrugada? Sí, él me despierta y yo ahí nomás me pongo a orar. Es la oración más concentrada, a veces no sé, pero sí
respondo al llamado. Ahora, también es interesante esto con respecto a esa intimidad. Si yo no obedezco a ese ejercicio, si yo no respondo a ese ejercicio de obedecer, nunca voy a estar sobre los detalles. El salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú estarás conmigo. Digo, para dormir en paz, ¿necesitas necesariamente medicación? ¿O ese vinito de más? Que lo decorás como diciendo, no, porque me relaja, que yo cuánto. ¿Y no será que te tiene que relajar o te tenés que relajar delante del Señor, dejando de los problemas del día y acostarte en paz? En paz. Y cuando digo en paz es, ¿terminaste la pelea con fulano? Claro. ¿Llamaste a Mengano que hoy a la mañana te insultó? ¿Perdonaste al tipo que casi te raya el auto? Porque eso es acostarse en paz. O si no, me acuesto con todos esos problemas. Dejar que se duerma mi esposa o mi esposo y acostarme un poquito más tarde para no tener que enfrentarlo en la cama y tener que cerrar el día con una discusión. ¿A usted le pasó eso? No, gracias a Dios, no. Bien. No, yo tengo otros problemas. 29 años que me casaste el domingo. 29 años que te casé. Pero yo me olvidé. Mi primer casamiento. Segundo, bueno. sí, pero... Primero fue fallido. Pero yo me olvidé. Bueno, dejémoslo ahí, pero había un pacto, me perdona. Sí, claro. Bien. Ahora, Bueno, no, digo, ve ahí tenés, mi señora no me hizo una tragedia, me lo recordó 200 veces de buena manera, pero no me hizo un problema. Está bien. Me regaló cosas, me regaló perfume, chocolate, todo, y cada uno me lo iba entregando de a poquito. O sea que vos te olvidaste y yo no, o sea que vos te olvidaste. Bueno, prometí agendarlo. Prometí agendarlo, pero lo tengo que agendar. Por favor, recuérdenlo. Ustedes que están del otro lado, bueno. El año que viene me recuerdan. Septiembre, primera semana de septiembre, acordate que te casaste. Bien. En paz me acostaré y asimismo dormiré. O sea, dormiré en paz. ¿Sí? Porque tú estarás conmigo. ¡Wow! Eso es como la yerba del mate. Pero era pura pandemia. ¿Cómo puedo estar en paz? Porque me acosté en paz. Te voy a decir una cosa. Una vez, alguien muy confiable en las cosas del Señor me dijo, cuando vos te acostás de noche, el Señor se sienta en tu cama y acaricia tu cabello, que a la sazón es poco. Yo nunca me imaginé que eso me podía pasar. Pero hoy yo reclamo eso. Entonces, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú estarás conmigo. Y yo me corro un poquito intencionalmente toda la noche que me acuesto y le digo al Señor, Señor, sentate ahí, estás cómodo. Qué bueno va a ser recibir mientras duermo esas caricias tuyas. Porque la he hecho con mis hijos, paternidad, y la hago con mis nietos. A veces los acaricio y los miro y se me cae la baba porque es mi nieto. ¿Me entendés? Hizo macanas todas las que vos quieras. ¿Te rayó la pared? Sí. ¿Gritó y se enojó? Sí. A ver, pero cuando lo ves ahí dormido decís, ¡oh, qué bendición! Y lo tocas. Eso lo traspaso al mundo espiritual. Señor, te rayé las paredes. Hice berrinche. No me porté del todo bien. No fui el mejor de los pastores. Pero aún así, en paz me acostaré. Así mismo dormiré. Señor, sentate acá y quédate conmigo. Y mientras tanto, y acariciame. Debe ser bueno eso. Había algo interesante, lo llevo al otro lado, porque lo interpretamos mal. Algo que teníamos que hacer como iglesia para que no nos afectara, porque todo esto que estamos hablando era para que la sombra negra no nos afectara. O sea, la palabra se soltó. Prepárense. No trajo juicio, sino que trajo advertencia para que vos la pudieras sostener. A ver, va a llover, saca el paraguas. Mira. No es que vos te mereces que las gotas te lastimen y que sean gotas de ácido. No. La gente que de pronto le da más lugar a Satanás que a Dios usa lo profético para lastimar a las personas. Estamos parados, creo que nos hemos formado bien desde el análisis de los dones en la Biblia, en el cómo, en el para qué. Si no tenés la salida, cuando hay una palabra dura de parte de Dios, si vos no tenés la salida, de pronto no te podés parar en salud. Pero Dios no te quiere alertar para lastimarte, lo quiere hacer para que vos no caigas de pronto en toda la tragedia que trajo la pandemia para aquellos que no estuvieron parados correctamente para lo que el Señor estaba alertando a su pueblo.
la tragedia es que estamos hablando de una frontera de fe y la no fe, pero afectó a muchos de la iglesia. Y a iglesias enteras. Y en algunos casos a iglesias enteras. Tenemos testimonios tristes de situaciones como esta. Y se han muerto aproximadamente, según Asiera, en Argentina solamente, alrededor de 600 pastores. Claro. O sea, son 600 iglesias que hoy no tienen pastor o que están lideradas por algún líder que tomó las riendas, 600 esposas que quedaron sin su esposo, 600 familias pastorales que quedaron sin sustento. Por decir algo, nada más. Digo, ¿estaba preparada toda esa gente y esas iglesias para esta oscuridad? Bueno, porque una de las cosas que decía la palabra era que la iglesia debería tener llenura del Espíritu para poder sostenerse. Ya que vos me describiste la adoración, y vayan preparándose para otra pregunta, ¿sí? Ya que vos me describiste la adoración, ¿cómo describirías vos, pastor? Vos sos un pastor raro porque muchos dirían, bueno, ya que sos un pastor histórico, ¿por qué no te corres hacia el lado del mundo pentecostal? Que también lo podemos describir, hay un error ahí en cierto pensamiento, para tener un poco más de fuego, porque vos sos muy, muy leído, sos un tipo muy pensante, sos un tipo, viste, que de dudosa llenura del Espíritu. ¿Qué es la llenura del Espíritu? Digo todo esto porque vos venís del mundo pentecostal y te parás en una iglesia histórica, vamos a aclarar, realmente renovada. Casi te di el pie para que vos me puedas explicar qué sería un poquito la llenura del Espíritu. El desconocimiento el desconocimiento de la palabra nos ha llevado a la mala interpretación de la palabra y en el mejor de los casos adecuarla a nuestros sentimientos. No es lo mismo sentimiento que espíritu, no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de Pentecostés o hablamos de pentecostal o de manifestaciones y llenura del Espíritu, en altísimos porcentajes históricos hemos llevado a la gente a llevarlos a una práctica de sensaciones y de sentimientos de los cuales se nos ha dicho que eso es la llenura del Espíritu. Yo nací en una iglesia pentecostal, me crié y me desarrollé en iglesias pentecostales. Y te puedo escribir todo un tratado de lo que no se hizo bien por años. Hagamos una trampa. Y que todavía se hace. Hagamos una trampa. Yo te preguntaría como cuarta pregunta si te sentís allí donde vos nos estás mirando en este momento, si vos sentís la llenura del Espíritu en tu vida. Contestate, pensá por qué. Porque lo que se está charlando aquí, en alguna manera quiere acomodar esos conceptos que están de pronto mal trabajados. Yo puedo decir con toda honestidad que nuestra iglesia es una iglesia pentecostal con raíces históricas, que tenemos que explicar las dos cosas. Tal cual. Y es lo que estamos haciendo. Ahora, si por pentecostal es ruido, show, desorden, y podría seguir. Eso no es Pentecostés. Todas, señales que nosotros queremos, anhelamos y están bien. Ni quiero ni las anhelo. Pero te voy a explicar por qué. No, voy a explicar por qué. No están definiendo la iglesia. Exactamente, porque en eso de anhelar ciertas cosas, queremos que ciertas cosas Dios esté obligado a repetirlas. Ahí no sería historicidad, sino historia. Vuelvo a la historia, pero no dejo que lo que generó la historia me haga nuevo hoy. Vos fíjate que el enemigo del nuevo avivamiento es el avivamiento anterior. Bueno, genera un molde, claro, nos pone en por un molde. Supuesto. Entonces, cuando hablamos de Pentecostés decimos, bueno, ¿qué le pasó allí a los primeros discípulos en el aposento alto? Primero, buscamos un aposento alto, una terraza. ¿A partir de qué altura viene Dios a tu no vida? Sé, pero como que estamos más cerca del cielo. Segundo, en realidad el concepto del aposento alto es estén apartados de comunidad. Eso es lo que el Señor les dijo. Vayan y estén juntos, esperando ser embestidos por la presencia, por la potencia del Espíritu Santo. Palabras significativas.
estar juntos. El estar juntos corrobora lo que Jesús dijo. Si hay 2 o 3 que están... El acuerdo. Listo, el acuerdo, yo estoy en medio de ellos para bendecirlo. En el Pentecostés dijo, bueno, para que el Pentecostés ocurra, tiene que estar juntos. Segundo, esperen. Segundo tema, hay que esperar. Tercer tema, esperen ser embestidos. O sea, el Espíritu Santo se los va a llevar por delante. No les va a pedir permiso. No les va a decir cómo. Para ser embestidos por la potencia del Espíritu Santo. El poder lo tiene Él y lo discrimina Él en cómo y de qué manera lo va a dar. Interesante eso, porque determina la forma en que puntualmente iba a ocurrir con estas personas que, según los historiadores, primero fueron alrededor de 500 y cuando el Espíritu descendió eran 120 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, algunos desertaron, algunos no esperaron, algunos no estuvieron, algunos no estuvieron en comunidad, el Espíritu no se los llevó puesto. Ahora, es interesante, cayó el Espíritu, dice que hubo un movimiento, ruido, temblor, bla, 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 y apareció sobre los discípulos una llama de fuego. Al contrario de la nube negra que estábamos planteando hoy, está viniendo luz. Bueno, ahora, si yo pretendo que eso se repita todos los años, como algunas iglesias tienen por costumbre rememorar el Pentecostés, que está bien que así por lo menos una vez al año busque una renovación del Espíritu, pero digo, no como algo programado a que se repita de tal o cual manera, estoy diciéndole al Espíritu que Él no es lo que Dios dijo que es. A ver, ¿sí? Esto es muy sesudo, discúlpeme, pero... A ver, no es sesudo. Mira, la Biblia dice que el Espíritu viene y sopla como el viento, que no sabemos de dónde viene y hacia dónde va. Habla de una independencia como tercer persona de la Trinidad. Interesante esto. Entonces, a ver, el domingo que viene vamos a celebrar Pentecostés y el Espíritu dice, yo no tenía pensado ir, así que no voy a ir. A ver, ¿se entiende esto? Estoy exagerando. Y después empieza la frustración, habremos orado poco, alguien está en pecado, alguien de pronto no hizo los deberes. Todo el tiempo estoy obligando a Dios a que funcione de acuerdo a mis sentimientos. Entonces, quiero sentirme lleno del fuego de Dios. ¿Qué es el fuego de Dios? ¿Qué es el fuego de Dios? Sino el Espíritu trabajando en mí, quemando la hojarasca de mis malas prácticas. Es totalmente la propuesta inversa. En vez de llenarte, parece que te vacía. Bueno, porque se va lo que no tiene sentido que esté. No me diga. Wow. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué digo esto? Porque algunos, dice San Pablo, sobreedifican sobre la roca que es Cristo, sobreedifican con oro, con plata, y termina diciendo, y algunos con hojarasca. Cuando viene la llenura del Espíritu, el fuego del Espíritu, fíjense que el oro y la plata los va a dejar templados, los va a firmar sobre la roca, los va a derretir y los va a pegar sobre la roca. La hojarasca y la quema. Ahora, para llevar la hojarasca a sobreedificar, lo que tengo que hacer primero es juntar la hoja. Tengo que barrer el patio y tenerla ahí lista para que se quemen. La verdad, si no tengo un altar todos los días de integridad, de seguridad, de claridad delante del Señor y de dependencia, porque Él es mi Señor, diciéndole, Señor, hoy te traigo, estas son las hojitas de hoy. Mi enojo, mi bronca, mi frustración, mi angustia, mi tristeza, acá te las dejo, ¿Por qué? Porque para que el Espíritu baje y las queme, las saque. He hablado en lenguas y capaz que no. Ahora, cuando yo confundo lo que es llenura del Espíritu desde el ruido y no desde el silencio, anda a preguntarle a Elías cómo vino la mano. Claro. Él se metió en una cueva, nada más ejemplificador de la vida de un individuo que estar perseguido, escondido en una prueba que te lleva a la depresión. Él mismo estaba pensando en morirse. Ahora, gran terremoto, fuego, viento,
pero allí no estaba Dios, dice la palabra, sino que apareció cuando él salió a la prueba, porque Dios lo llamó, hey, salí afuera, salí de la cuevita, salí de la depresión, salí de la cárcel donde está, salí de la angustia donde está, a la puerta del problema, y dice que ahí apareció un silbo apacible, tranquilidad. ¡Wow! Ahí conoció, ahí, Dios. Ahí se encontró con la presencia. Pero vos fíjate que estoy predicando, ¿no? Estoy pensando porque tenemos 4 preguntas levantadas, sería bueno que la tomen ahí como un indicio para reflexionar acerca de lo que nos quedó del año pasado a este año, ¿no? Porque si de pronto hablamos de llenura, hablamos también de restauración. Pues si vos me estás planteando que todo lo que de pronto no tenía un lugar apropiado en mi vida se quema, es hojarasca, da lugar después a la restauración. Una de las cosas que me acuerdo allá del primero o segundo mes de la pandemia... Si me permitís, eso me hace acordar al compost, que hablan tanto los ecologistas, ¿no? Sí. La hojita y la tierrita. Tengo uno en mi casa, cuando vos quieras, ¿Por qué no hacemos un compost espiritual? En donde uno va dejando que lo que Dios me dio y que ya fue, que sea parte de mi alimentación espiritual para que lo nuevo de Dios vuelva a tomar fuerza. Es que el diario del lunes me tendría que hablar de que un año y medio de pandemia casi tendría que tener un compost espiritual. Sí, claro. ¿Por qué no se encuentra con algunas crisis que están instaladas dentro de la iglesia? Porque estamos distraídos con las luces. Creo que va a ser charla, me parece, del miércoles que viene, ¿no? Pero es interesante. Hablamos de adoración, de llenura. A ver, vamos al orden, ¿no? Entender que Dios nos habla porque nos está preparando, entender mi seguridad de salvación en Cristo. Las cosas que fuimos levantando en esta mañana, llevamos a ese lugar de adoración, a ese altar personal, a la llenura del Espíritu y la restauración que cuesta verla. Mira, segundo... Bueno, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno, pero mira no por sus dones. Pero hay como un arrebato de querer solucionar todo en un par de días. Sonaron los teléfonos, porque nosotros desde casa, los primeros tiempos de la pandemia, manejamos desde el teléfono una relación virtual con un montón de personas. Y hubo algo que a mí me llamó la atención que dijo alguien por allí: no pretendas arreglar en 3 meses de pandemia el encierro de la pandemia, no pretendas acomodar desde ese encierro cosas que tienen 10 años o más de vigencia. A ver, si vos no te llevabas bien con tu hija o con tu hijo, en ese día no intentes ser el mejor padre. Intentalo siempre. Pero no vas a lograr cerrar una historia cuando vos en realidad no hablaste del tema durante años. Y suponemos que no te diste cuenta, bueno, ahora que estás encerrado, claro, es un momento para empezar. A ver, si yo no pude hablar distinto con mis hijos, capaz que ahora tengo que aprender a hablar con ellos de otra manera. Claro. Y esto de preguntarnos, che, ¿cómo estás? A ver, ¿qué fue con tu vida hasta acá? Porque ahora no solo comemos juntos, en el mejor de los casos, ahora tenemos que vernos la cara todo el tiempo porque no podemos salir de casa. Y eso trajo crisis. Si lo granjeaste bien porque lo otro lo construiste, vos tenés la posibilidad de establecer un vínculo. Y lo dije hasta el cansancio varias veces en los conversatorios del año pasado. No es lo mismo decir que comunicarte. Si vos le preguntás a tu señora, ¿qué vamos a comer hoy? Y vos decís, sí, yo hablo con ella, no sabés lo que hablo con mi señora. ¿En serio? Todos los mediodías le pregunto qué vamos a comer. Ahora, cuando vos le decís, che, te veo como desganado hoy cocinando, ¿te pasa algo? Y le diste el pie, bancate el pie. Porque estás a lo mejor soltando todo lo que estaba atado por años bajo un techo que está cerrado al exterior por muchos días y encima se extendió, ¿sí? Y vos tenés la oportunidad de empezar a charlar. Una charla que a lo mejor va a llevar meses, porque estamos solucionando cosas. Tenés ganas, si querés anotarlo por allí, de que Dios termine de restaurar lo que está, casi te diría, en un lugar de estancamiento en tu vida, algo que no pudo ser quemado por esa llenura del Espíritu. Porque nos metemos en un problema. Bueno, porque para ser lleno algo, tiene que ser primero vaciado de algo. Claro, esa fue la idea. Entonces, ¿no será que esta oscuridad que hablaba el pastor Carlos en su profecía en el 2020, no era parte de comenzar a vaciarse de, para empezar a llenarlo con?
Porque ahí después viene la del siglo Claro. del XXI, en donde, entre otras cosas, el Señor nos iba a dar una nueva luz. Tal cual. Ahora, si de la oscuridad pasamos a la luz, qué bueno sería que ya esté vacío el lugar prehabitado. Vos me decías, a ver, hablamos con respecto a ciertas cuestiones que tienen que ver con la llenura del Espíritu, que es necesaria para que una iglesia funcione, para que una vida funcione. Ahora, dijimos que hay mucho de emocional, mucha manipulación y mucho formato de ruido y de show en todo esto. No estoy hablando mal de las iglesias pentecostales. Yo nací ahí y mi formación desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista litúrgico fue ahí y estoy agradecidísimo a eso. Ahora, estoy diciendo que a pesar de eso hay cosas mal interpretadas, mal vistas. Yo no estoy hablando en contra de los pentecostales ni de las iglesias pentecostales, sino estoy hablando del orden bíblico de las cosas. Digo, pareciera ser que mucho de la llenura y presencia del Espíritu pasaba cuando la gente terminaba el culto y pasaba al frente. Nosotros orábamos por ellos y la gente se caía o hablaba en lenguas o cosas por el estilo, ¿sí? O ciertas manifestaciones corpóreas o gestuales del Espíritu. ¿Verdad que sí? Totalmente. Bien. ¿Qué pasa y qué pasó en estos 2 años en donde no solamente no nos pudimos juntar presencialmente en una iglesia, sino que tampoco pudimos tocar a la gente? La Biblia dice, pongan las manos sobre los enfermos y serán sanados. ¿Dice eso? Sí. ¿Qué pasó en estos 2 años que no pudimos poner las manos sobre los enfermos? ¿El poder de Dios dejó de funcionar? Jamás. No. ¿Los enfermos fueron sanados? Sí. ¿Por qué? Porque ante la práctica, mejor dicho, la técnica litúrgica de poner las manos sobre los enfermos, que está hablando de una transferencia de espíritu, está lo teológico dado por Dios, que es que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre y por sus heridas hemos sido sanados. Ese es el producto. Eso es lo superior. Dios entregando a Jesús para que la humanidad pueda ser sana. Todo aquel que creyere será salvo. Pero nosotros queremos repetir las formas. Bueno, entonces, ¿el Espíritu de Dios está en mí? Sí. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Yo creo que el Señor murió en la cruz por las enfermedades. Sí, lo creo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. Fue revelado por el Espíritu Santo en mí y eso me convenció de pecado. Esto es llenura del Espíritu. Y cuando yo tengo esa llenura me lleva a la obediencia, a tocar a los enfermos para que ellos sean sanados. Ahí se produce la transferencia del Espíritu. ¿Sí? Fluye Ahora, lo que tenés. Bueno, ahora, como yo no te puedo tocar, porque una ley sanitaria me lo impide, yo puedo seguir orando por los enfermos y diciéndoles que reciban la promesa de Dios que Dios estableció en la cruz a través de su Hijo por nosotros. El centurión, y digo en este mes del amor, digo, si tuviera que predicar en este mes sobre la iglesia que decide amar, que es lo que estamos sosteniendo este mes, digo, qué hermosa la expresión del cinturón. No vengas a mi casa, no hace falta. Solo di la palabra. Di la palabra, soltá tu palabra. Entonces, lo que tiene poder es la palabra. ¿Sí? La práctica puede cambiar. Porque el Espíritu de Dios me lleva a prácticas distintas, porque Él sopla de donde Él quiere y va para donde Él quiere. Que yo quiera que repita la práctica significa que yo quiero agenciarme la independencia del Espíritu. Bien, una pandemia me quitó el poder ponerle la mano encima a la gente. Me quitó entonces el método, cuando el que funciona es el espíritu en libertad, no la metodología. Tommy Tinney, digo, quinta pregunta que yo tomaría por allí es, ¿de qué hablas cuando hablas en tu intimidad, cuando hablas con tus seres queridos, cuando hablas con las personas que tienen una necesidad? ¿Cuál es tu palabra? ¿Qué soltás? ¿Qué impartís? Porque a raíz de esto leo
a Tommy Tiney, un amigo tuyo también, y él dice, nosotros somos de los que de pronto queremos repetir, no el producto es la vida transformada, la sanidad, todos los intereses que Jesús tenía. Ahora nosotros queremos repetir siempre la forma. Porque si Jesús le metió los dedos en el oído y le escupió la lengua, funcionó, yo sigo haciendo esa. ¿Por qué? A ver, muy bueno el ejemplo. ¿Viste? ¿Por qué le ponemos la mano a los enfermos y funciona o no la cuestión? ¿Por qué no andamos escupiendo gente por la calle o en la iglesia? Señor, ¿usted mudo? Si Jesús lo hizo. Le voy a pegar un escupitajo, saque la lengua, lo haríamos. ¿Por qué no somos tan bravos para eso? Si Jesús lo hizo. ¿Por qué no hacer la estupidez? Agarramos barro, tenemos un caldero con barro en la iglesia y donde pase alguien, sáquense todos los anteojos, por favor, todos los chicatos pasen al frente y le embadurnamos los ojos con barro. ¿Por qué no lo hacemos? Si Jesús lo hizo. En realidad, no hacemos? Todos los mayores de 60 que ya bajaron su audición normal, los que tienen zumbidos, los que pasen adelante que le vamos a meter los dedos en la oreja. ¿Por qué no lo hacemos? Porque suena ridículo y porque el otro, por empezar, no nos dejaría hacerlo. Pero, a ver, desde ahí es que nos damos cuenta que funcionamos desde el punto de vista emocional. Pareciera ser que yo tengo poder cuando te pongo la mano ahí, estoy en un lugar que vos no sabes qué. Ahora, no, eso no, porque no. Ahora, chancho, feo. ¿Cuántas veces lo hizo Jesús? Una. O sea, él repetía los productos. Él iba al producto terminado. La gente tiene que estar sana. Porque él vino a predicar el año agradable del Señor, aún bajo la oscuridad de la cual se nos advirtió. Sigue siendo un año agradable del Señor. Hubo gente que entronó a Satanás en medio de esta pandemia. ¿Sí? Le dio más autoridad de la que él jamás pudo haber tenido y se olvidó de que el que sigue siendo dueño de la vida y de la muerte es nada menos que Dios, porque es el que la da. Vos sabés que se nos está viniendo el tiempo. Hay que irse, ¿no? Se nos está pasando el tiempo. No dijimos nada de todo lo que teníamos pensado decir. Dijimos mucho de lo que había que decir. Confiamos en que Dios nos use. Amén. Pero me parece que aquí hay una oración que queremos dejar, al menos lo siento yo en este momento y lo queremos dejar en pie, que tiene que ver con esto que es entender el amor de Dios sobre nuestras vidas. Porque Él no permitió la pandemia para castigar a las personas, no permite este 2021 con todas las tragedias que trajo para ver de pronto a los pecadores, como algunos quisieran escucharse con esta palabra, ¿no? Castigados por la concupiscencia de sus pecados, algo que algún día lo vamos a tener que explicar también. Sino por el contrario, quiere ver una humanidad más cerca de Él. Tal cual. Él dice, no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y por tanto amor lo hizo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso estas preguntas que te levantamos, que son de escritorio, pensalas para vos, pensalas. Pensá en ese amor que tiene Dios en cada detalle de nuestra vida, que te quiere ver cambiado, te quiere ver cambiada, te quiere ver de pronto con seguridad de salvación, te quiere ver más cerca de Él, te quiere ver en un altar diario de relación con Él, te quiere ver disfrutando de su llenura que quita lo que está de más en tu vida. Más alguna otra pregunta que te respondiste allí. Pero estamos de este lado para impartirte una medida de fe. Y vos sos el que de pronto tiene que decidir si la va a tomar, porque el año sigue. De hecho, el miércoles que viene charlaremos algo más sobre lo que Dios tenía preparado en este año para nosotros y que no estamos seguros de que haya llegado a nuestras vidas. Yo lucho para apropiarme de la palabra que se soltó. Sigo haciendo balances, sigo dejando afuera cosas que no me sirven y sigo tratando de incorporar otras. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Porque nosotros creemos en que hay un Dios que tiene el control absoluto de mi vida si yo se la cedo. Pero es difícil. ¿Quieres bendecirlo, José? Sí. Padre, este es un tiempo distinto. Es un tiempo no conocido para nosotros. Pero lo bueno de esto, de no saber nosotros ciertas circunstancias, es que nos hace volver nuestro rostro a vos. Cuando miramos desde el diario del lunes lo que pasó, hay cosas que tampoco las podemos armar. O en el mejor de los casos, las podemos sospechar de que vos has trabajado de tal o cual manera. Sí, lo que vemos
es que ha ocurrido cosas. Hemos sido encontrados en falta, en debilidad. Vos nos has encontrado en situaciones vergonzosas en algunos casos, ausencia total de tu presencia en algunos tramos de nuestra vida. Aún como iglesia y como institución nos hemos dado cuenta que ciertas cosas al menos estaban de una manera desprolija. Pero este es un tiempo, Señor, en donde lo queremos reaprovechar, repensar. Lo que los científicos llaman resiliencia, aquello que nos llevó a caer profundamente en nuestras vidas o como iglesias, hoy podamos levantarnos desde allí con un espíritu nuevo, una revelación nueva, una luz distinta y una mayor sabiduría. Padre, esto es lo que hemos aprendido en este tiempo. La semana que viene vamos a seguir hablando de esto y queremos que también tu Espíritu Santo nos esté guiando a que estas presentaciones en este conversatorio, Señor, puedan ser de bendición para nuestros amigos, nuestros hermanos. Señor, te queremos pedir perdón por no haber estado atentos antes de que viniera la pandemia, pero también te damos gracias porque a través de la pandemia hemos aprendido mucho y nos hemos acercado a vos. Señor, que esa confianza de estar cerca tuyo cada día, Señor, se haga más necesaria. Impartimos una bendición especial para nuestra congregación, para todos aquellos que nos están escuchando, para que esto, que es la llenura de tu Espíritu, llevándonos a una reconvención con vos, podamos, Señor, ser obedientes y lo podamos poner por práctica. Así, Señor, la gente podrá ver los frutos del Espíritu funcionando a través nuestro como un testimonio vivo y eficaz de lo que tu palabra es y dice. Gracias te damos por este tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hay culto el domingo. Hay culto el domingo. Bien. Y queremos que precisamente esta llenura de estar juntos, hoy por hoy tenemos un aforo libre, así que hasta 350 personas podemos estar en este lugar. Ha sido habilitada la plataforma de arriba, así que no tengan miedo de venir al culto y está bueno verte. Yo sé que estarás diciendo, pero está mejor verlo en casa con el mate en la mano. No pierdas el tiempo de comunión con los hermanos. Es bueno vernos. Comunidad, un concepto que estaba en esa palabra. La semana que viene vamos a seguir con esto porque el diario del lunes pasó al martes y nos han quedado un montón de cosas todavía sin resolver. Te esperamos, va a ser importante. Dios te bendiga.